Ya hemos establecido en las dos primeras preguntas lo que tiene que ver con que si yo realmente quiero tener una pareja y obviamente si eso es un deseo mío o un deseo inducido por terceros. Y adicionalmente es la segunda donde nos preguntamos si realmente estamos preparados para vivir en pareja. Y tiene que ver mucho con esta tercera pregunta que nos hemos hecho. ¿Mi autoestima está calibrada para vivir en pareja? ¿Por qué es importante hacerse esa pregunta? ¿Y por qué es importante establecerla a partir de aquí? Para que tu radiografía de tu ser a nivel afectivo sea un marco bien establecido. Porque a veces nosotros no revisamos cómo nos estamos hablando a nosotros mismos. Y de entrada, para las personas que me conocen, saben que yo siempre utilizo la palabra neutralizo porque el yo soy es una palabra muy poderosa a nivel metafísico y a nivel de la vida en sí misma, porque tú le estás diciendo al universo lo que es. Entonces, cuando yo establezco palabras que están dichas en negativo, siempre utilizo la palabra neutralizo. Entonces quiero establecerlo para que sepan que después que voy a decir ese lenguaje negativo con el que probablemente te estás hablando, voy a utilizar la palabra neutralizo para que no se establezca en mi propia vida. Entonces, las personas tienden a no revisar cómo se están hablando a sí mismos. Entonces empiezan a establecer esos lenguajes, por ejemplo, o esas palabras que dicen, no, yo no soy suficiente, neutralizo. Yo no soy nadie para tener una buena pareja, neutralizo, pues yo tengo una pareja extraordinaria ahorita. Yo no tengo nada que ofrecer en una relación, neutralizo. Entonces, eso va haciendo mella, eso va haciendo eco en tu autoestima, en tu autoconcepto, que uno va construyendo con sus logros, que uno va construyendo con sus experiencias. Eso va induciendo a los valores y eso va generando hábitos en nuestra vida. Porque una persona que se dice todas esas cosas negativas, pregúntense si va a tener el hábito de pararse feliz todas las mañanas. Lo más probable es que no. Si es una persona que va a tener intereses positivos para consigo mismo, yo creo que no. Entonces, es importante revisar el lenguaje con el que te hablas, con el que te tratas. Y si tú no revisas eso, ¿cómo tú vas a entrar a una relación en la cual tú te hablas de esa forma negativa? La otra persona, si es una persona que tiene la autoestima bien calibrada, va a tener dos posibles decisiones que van a generar dos posibles resultados. O te deja, porque tú eres una persona que está quebrada, que está fracturada y que no se ha revisado a sí misma, o te usa y te manipula. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos un lenguaje negativo para con nosotros mismos. Pero ¿qué ocurre cuando nuestro lenguaje es positivo? Cuando nosotros nos hablamos de manera asertiva, yo digo que soy suficiente, yo disfruto de mi propia compañía, yo me siento feliz de ser quien soy, yo no necesito dar explicaciones porque para mí son suficientes mis explicaciones conmigo mismo. Cuando una persona tiene un lenguaje positivo para consigo mismo, cualquier otra que entra a ser su pareja y tiene la autoestima al mismo nivel, se va a sincronizar, se va a dar de manera natural, no va a generar tanta fricción, porque el detalle es que cuando tú no tienes un lenguaje positivo para contigo mismo, la fricción se va a dar de manera horrible. O sea, si tú te hablas de manera negativa, van a pasar esas cosas. Lo otro tiene que ver con los logros que nosotros hemos tenido. Nosotros los seres humanos nos encanta lograr cosas. El ser humano, por naturaleza, de manera biológica, en su ADN está instalado el hecho de la evolución constante. Y la evolución en nuestro campo biológico físico, en nuestro campo mental y también en nuestro campo emocional. Pero como les he establecido previamente, nosotros guardamos recuerdo en base a emociones. Y nosotros filtramos la realidad que nos circunda en base a ciertos filtros que van basados en valores, en experiencias previas, en metaprogramas que generan hábitos, que generan comportamientos y finalmente generan un resultado. Entonces, si nosotros revisamos esto desde el punto de vista de la autoestima, una persona que ha tenido experiencias previas positivas, que ha tenido una familia amorosa, que ha tenido una familia donde siempre ha primado el hecho de respetar a cada individuo como es y en lo que hace, entonces va a ser una persona que muy probablemente va a tener una autoimagen y un autoconcepto y una autoestima positivo en su vida.
Pero ¿qué pasa si es una familia, viene de una familia que ha habido, por ejemplo, un padre o una madre alcohólica, ha habido abuso verbal y físico? Muy probablemente su autoconcepto, su experiencia previa genera unos valores y esos valores no son positivos, generan metaprogramas que van basados en hábitos y genera un comportamiento destructivo. Entonces, fíjense la importancia de calibrar el autoestima, de hacer una revisión de cómo estamos filtrando la información con nosotros mismos, cómo nos vemos, cómo nos hablamos, cómo nos mimamos, si nos damos tiempo, porque la autoestima también se calibra dándonos tiempo de descanso, dándonos una alimentación correcta, permitiendo que a nuestra vida llegue información que nos haga crecer, que nos nutra, que nos haga trascender, evolucionar, crecer, que nos sume en nuestro autoconcepto. Nosotros tenemos la autoestima, tenemos que cuidarla, ese realmente es nuestro templo, ese templo sagrado en el cual una persona que tiene los pies llenos de barro no puede entrar, pero una persona que se quita su calzado antes de entrar a nuestro templo y entra con los pies descalzos totalmente limpios, lo dejamos entrar. Y esto es una metáfora que yo he utilizado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene pies de barro, ¿y a qué me refiero con una persona en esta metáfora de pies de barro? Que viene con toxicidad, que es una persona quebrada emocionalmente, que es una persona que viene de tener una relación familiar disfuncional y entra a tener una relación contigo y tú lo dejas entrar en tu campo de la autoestima, en tu templo personal, y tu templo personal no está limpio, te lo va a ensuciar, te lo va a volver un caos y te va a generar un problema en ese lenguaje que te estás diciendo y cómo te estás sintiendo. Pero si tú dejas entrar a una persona que tiene la autoestima correcta, viene de experiencias previas, probablemente no fueron muy bonitas, pero las trabajó y tiene un autoconcepto de sí mismo positivo, entonces cuando entra a tu templo personal no va a pasar nada, sino que lo va a fortalecer. Entonces, fíjense la importancia de calibrar nuestra autoestima y calibrarla en ese autoconcepto, en el lenguaje que nos decimos, en los premios que nos damos. Porque nosotros nos tenemos que premiar por los logros que tenemos. Eso fortalece nuestra autoestima, nos permite establecer nuevos metaprogramas. Hay que revisar en el campo, en nuestro templo personal, si esas definiciones, esos metaprogramas que generan nuestros hábitos de experiencias previas nos están llevando a sumar o nos están llevando a restar, porque eso va a influir en nuestra autoestima para con nosotros mismos, porque el fracaso es parte de la vida, pero depende de cómo tú lo veas, si lo ves para crecer o si lo ves como una lección o si lo ves como una pérdida. Eso también influye en la autoestima. Entonces, fíjate todos los elementos que están alrededor de tu templo personal, de tu autoconcepto, de tu autoimagen, que es la autoestima, las experiencias previas, el lenguaje con el que nosotros nos hablamos, la manera como nos tratamos, los premios que nos damos. ¿Comemos bien? ¿Estamos consumiendo alcohol? ¿Estamos fumando? ¿Nos estamos metiendo algún estupefaciente? Todo eso hay que revisarlo porque todo eso descalibra, desalinea o calibra y alinea tu autoestima para poder entrar en una pareja. Porque una persona que, como les dije, tiene su templo limpio, su autoestima saludable, porque también el detalle de tener mucha autoestima muy elevada te puede llevar también a la soberbia, te puede llevar también a la arrogancia, al mundo de la arrogancia, que es otra cosa, que es la otra parte, el otro extremo. Siempre hay que estar en el centro, balanceada y que tiene que ver con ese lenguaje propio, con los premios, cómo te tratas, cómo te mimas, por algo fundamental. Y finalizando esta pregunta, por el hecho de que si tú tienes tu autoestima calibrada, tú te amas a ti mismo, tú tienes un buen lenguaje contigo mismo, te premias, te mimas, te permites disfrutarte, eso es lo que vas a dar. Eso es lo que le vas a regalar a la otra, lo que tú eres. Recuerda, no es lo que tú quieres, es lo que tú eres, lo que tú das en una relación. Y si tu autoestima está sana contigo, basada en los elementos que ya hemos conversado,
entonces vamos a tener la oportunidad de tener un autoconcepto y de conocerte a ti mismo. Es importante calibrar la autoestima porque en la calibración de la autoestima te va a permitir autoconocerte, te va a permitir revisar los metaprogramas que generan hábitos, las experiencias previas que han definido los valores que tienes y que todo ese conjunto es lo que te está permitiendo revisar o filtrar la información que está llegando a tu vida. Entonces, teniendo en consideración esta tercera pregunta, vamos a pasar a dos preguntas importantes.